En este programa, vamos a surcar los cielos con los aviones más impresionantes que han dejado una profunda huella en la historia de la aviación militar mexicana. Nos subiremos al Lockheed 630 Hércules. Te mostraremos el avión Serie H Parasol de manufactura nacional. Y te contaremos una breve historia del Escuadrón 201, los héroes mexicanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Museo Militar de Aviación, Teniente Piloto Aviador José Espinosa Fuentes, ubicado en la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. Un museo construido por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. Si ustedes son unos apasionados de la aeronáutica y les gusta la historia de la aviación, este programa no se lo pueden perder, está diseñado para ustedes. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. Vamos a conversar con el coronel Antonio Bravo Álvarez, él es director del Museo Militar de la Aviación y en esta ocasión es nuestro anfitrión. Muchísimas gracias por recibir a Factor Ciencia. Muchas gracias, Lucía, por atender esta gran visita aquí al Museo Militar de Aviación. Platíquenos, coronel, ¿qué es el MUMA? El Museo Militar de Aviación es un recinto cultural en el cual se preserva, se atesora y se difunde la historia aeronáutica de México. ¿Sí? Esa es nuestra principal misión y para lo cual tenemos una instalación de 59,000 metros cuadrados. Está estructurado en 12 salas que van desde la fascinación del vuelo por los pueblos antiguos, eso en la antigüedad. Después la aerostación, que fue la primera etapa de la conquista del vuelo mediante globos y dirigibles. Después los más pesados que el aire, que son los aviones y los helicópteros. Más allá, la Revolución Mexicana, la aviación en la Revolución Mexicana, la creación de una fuerza armada, que es la Fuerza Aérea, los grandes vuelos de la aviación mexicana de los años 20 y 30. Después México en la Segunda Guerra Mundial, la participación del Escuadrón 201, la creación del Colegio del Aire en 1959, y más adelante tenemos la creación del Plan de N3C, de auxilio a la población civil, pero lo principal es conocer las 47 aeronaves que tenemos en este establecimiento cultural, que narran la historia de la Fuerza Aérea Mexicana desde sus inicios en 1915 hasta 1982. Y de este acervo cultural aeronáutico tenemos aviones tan emblemáticos como es el avión Serie H Parasol, construido en los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas de aquí de México, Distrito Federal, en 1918. Tenemos el avión Pinocho, construido de manera artesanal por el joven Miguel Carrillo Ayala en Zitácuaro, Michoacán. Tenemos un ejemplar del avión Republic P-47D Thunderbolt, que fue el avión que utilizó el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en la Segunda Guerra Mundial, en la campaña de liberación de las Islas Filipinas. Tenemos también aviones tan icónicos como es el F-5E Tigre II, todavía lo tenemos en servicio y fue el primer y único avión supersónico del inventario de la Fuerza Aérea Mexicana. Tenemos el helicóptero de origen ruso Mi-26T, catalogado como el helicóptero de transporte más grande del mundo. Tenemos un avión de transporte Boeing 727-200. Tenemos un helicóptero Sikorsky CH-53. Tenemos un helicóptero SA-330 Puma con insignias de la aviación presidencial. Y tenemos también un avión Convair 580 Cosmopolitan. Pues entonces aprendamos de esto y vamos a conocer el Museo Militar de la Aviación. Por favor. Gracias. Aquí nos estamos acercando a uno de los aviones principales que tiene este museo,
que es el Lockheed C-130 Hércules. Este es un avión que llegó a México, llegaron 10 ejemplares en el año 1988. Y como pueden darse cuenta, es un avión enorme, ¿sí? Pero está diseñado para poder, ¿cómo se llama?, aterrizar en pistas cortas, poco preparadas. Seguimos en este recorrido con el coronel Antonio Bravo y aunque ustedes no lo crean, estamos en el fuselaje de un Hércules. Coronel, platícanos por favor de esta aeronave, cuáles son las características, que se me hace una de las naves más impresionantes. Es correcto, esta es una de las aeronaves más importantes que ha tenido la Fuerza Aérea Mexicana. Este avión, su diseño es del año de 1956, entonces ya tiene más de 60 años de vuelo, ¿sí? Y se le considera uno de los aviones más exitosos de la historia de la aviación, ya que actualmente lo han operado más de 60 fuerzas aéreas en el mundo. Este es un avión turbohélice y tiene una capacidad para alojar de 10 a 15 toneladas dependiendo la versión. Aquí en este caso, esta es una versión A y que se utiliza para llevar, por una parte puede llevar 90 soldados u 80 paracaidistas, ¿sí?, para adiestramientos de salto de aerotropas, o bien la misión principal es la de llevar abastecimientos a los lugares donde se requieran en casos de emergencia, de ocurrencia de desastres naturales, en el marco de la activación del plan DN3C. Así que imagínense este avión cargando 10 toneladas de agua, de comida, de suministros, de mantas de cama, de colchones, para instalar albergues en algún lugar de la República Mexicana donde se requiera. Llevar comida, llevar agua. También aquí se pueden instalar 40 camillas para que sirva como ambulancia aérea. ¿Y sería mucho pedir que podamos ver la cabina del Hércules? Claro que no, no es mucho pedir. Acompáñenos. Claro. Ya estamos en esta cabina de este fabuloso Hércules. Coronel, háblenos primero sobre la tripulación y el papel de la tripulación. Aquí la tripulación básica de un avión Hércules C-130 se compone del comandante de la aeronave, que se ubica en el lado izquierdo del avión. Enseguida en el lado derecho viene el copiloto, atrás viene el ingeniero de vuelo y más atrás viene el navegante. Y en la rampa de carga también lleva un maestro de carga y 2 ayudantes para balancear la carga de este avión, porque es un avión de transporte. Coronel, cuéntenos sobre los controles y componentes que tiene esta cabina y los instrumentos. Claro, tiene instrumentos básicos como son los pedales y el bastón para el control del avión en pleno vuelo. Tenemos aquí el volantín, que como ustedes pueden darse cuenta, se mueve de manera igual tanto para el piloto como para el copiloto. Tenemos una serie de instrumentos en 2 paneles, que unos instrumentos son como el horizonte artificial, la brújula, el régimen ascensional, que estos van dándole al piloto información acerca del comportamiento de la aeronave en pleno vuelo. Si va ascendiendo, si va recta, si va de lado, etcétera, a qué velocidad van. Por ejemplo, aquí tenemos los aceleradores de los 4 motores que tiene este avión. Tenemos aquí varios indicadores de las revoluciones por minuto a las cuales va cada turbina del avión, la temperatura que lleva cada avión, el flujo de combustible, la temperatura del aceite, la presión del aceite. ¿Esto por qué? Porque el avión se va llevando a cabo un gran esfuerzo cuando va volando. Entonces todas estas indicaciones van dándole información al piloto de que el avión va bien y sin ningún problema. Puede haber algún problema, por ejemplo aquí tenemos la manivela del tren de aterrizaje, con la cual se suben o se bajan los 3 trenes, los 2 principales y el de nariz. Tenemos aquí este volantín que sirve para guiar el tren de aterrizaje de nariz cuando está en tierra, ¿sí?, para poder conducir el avión. Tenemos aquí, por ejemplo, estas palancas que son para extinción de incendio en caso de que se tengan fuego en algún motor. Muchísimas gracias, coronel. Seguimos recorriendo el Museo Militar de la Aviación aquí en Santa Lucía y bueno, estamos impresionados. Esta es una sala que nos remonta, nos lleva, es prácticamente un hangar y pues sí,
Prácticamente están aquí algunas de las aeronaves que conforman esta gran colección del MUMA. Y seguimos conversando con nuestro anfitrión, el coronel Antonio Bravo Álvarez. Pues, ¿qué tenemos aquí, coronel? Realmente nos impresiona el poder tener tan cerca aeronaves reales. Claro que sí. Aquí hacemos una descripción desde los orígenes de la aviación militar. Déjeme comentarle que la Fuerza Aérea Mexicana se creó como arma de aviación militar el 5 de febrero de 1915, por decreto del presidente don Venustiano Carranza. Él mismo, el 15 de noviembre de ese mismo año, de 1915, crea por una parte la Escuela Nacional de Aviación para generar pilotos y crea los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, los cuales entre 1915 y 1920 construyen alrededor de 60 aviones de origen nacional. Y uno de los más representativos de esa época es precisamente este ejemplar que tenemos aquí, que es un CRH Parasol de ala alta de 1918. Este avión consta con un motor Aztatl, que es de origen nacional, que significa garza blanca, y también cuenta con una hélice que se le conoce como hélice anáhuac, diseñada y patentada por el ingeniero Juan Guillermo Villasana López, que fue el primer director de los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. Estos eran aviones de observación y reconocimiento, pero que podían ir armados con una ametralladora calibre 7.92 milímetros. Pues increíble, increíble que en México ya se desarrollaran aviones a principios del siglo XX. Es correcto, fue de 1915 a 1923 en que llegamos a ser potencia en aeronáutica, en tecnología de la aviación. ¿Y qué le parece, coronel, si nos lleva a conocer otro avión que tiene historia no solamente en nuestro país, sino en el mundo? Claro que sí, ¿cómo no? Vamos entonces. Ahorita quiero comentarle una de las joyas de la corona que tenemos aquí en nuestro Museo Militar de Aviación. Es este avión que está aquí a mi lado, que es un avión norteamericano, Republic P-47D Thunderbolt o Centella. Este avión es de la época de la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron 15.000 ejemplares y era un avión de pelea aire-aire y de apoyo aéreo cercano. Pero su importancia aquí dentro del Museo Militar de Aviación es porque fue el avión que equipó al Escuadrón Aéreo 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que participó en la Segunda Guerra Mundial en la campaña de liberación de las Islas Filipinas, esto en el año de 1945. Es una joya. Es correcto. El Escuadrón 201 estuvo equipado con 25 aviones de este tipo y cuando llegaron a Filipinas el 30 de abril de 1945, se instalaron en el campo aéreo Porac y se establecieron como cuarto escuadrón, 58 grupos de pelea de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y ahí llevaron a cabo 96 misiones de guerra entre el 1 de junio y el 26 de agosto de 1945, al precio de que tuvieron 5 pilotos muertos en combate. Muy interesante, coronel. Entonces, no solamente podemos disfrutar y ver los aviones de cerca, sino también conocer su historia. Claro, claro. Al término de la guerra, los miembros del Escuadrón 201 se felicitan, eran 300 personas de distintos servicios, no solo pilotos, también había meteorólogos, había de medicina, de armamento, etcétera, ¿no? Entregan los aviones allá a un grupo de servicios aéreos en Filipinas y ellos llegan aquí a México el 18 de noviembre de 1945 y en su honor el desfile del 20 de noviembre, eran nuestros nuevos héroes mexicanos. En esas fechas también el gobierno de los Estados Unidos determinó la entrega de 25 aviones de este tipo al gobierno de México para reemplazar los que se quedaron en Filipinas, porque México ya había pagado por el adiestramiento, por el equipamiento y por el despliegue del Escuadrón 201 en las Islas Filipinas. Y estos aviones sirvieron aquí en nuestro país de 1945 a 1960. Aquí hay muchos historiadores, muchos entusiastas de la aviación, y este es uno de los aviones que les gusta mucho venir a ver y que les platiquemos de sus batallas en que participaron o operaciones en que participaron. Y ahora, ¿qué otro avión vamos a ver, coronel?
aún hay más. Vamos. Tenemos más aviones muy agradables en el Museo Militar de Aviación. Acompáñenos. Coronel Bravo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos otro ejemplar muy icónico de aquí del Museo Militar de Aviación. Este es un avión Azcárate OE-1 del año de 1928. Este es un avión que se diseñó, un avión de reconocimiento y de bombardeo ligero, pero no llevó a cabo estas funciones, pero acaso llevó una función más importante. Esta función consistió en que del 30 de septiembre al 18 de diciembre de 1928 hizo un vuelo de 10.900 kilómetros a través de 52 puntos en el territorio nacional, ¿sí? Tanto hacia el norte como hacia el sureste. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de acercar a la tecnología aérea hacia distintos grupos de mexicanos y que conocieran adelantos de la aviación. Llevaba un piloto y un mecánico. Entonces, ¿para qué? Para irlo manteniendo el avión durante todo el trayecto. Este vuelo, pues, duró todo el mes de septiembre, octubre, noviembre, 3 meses y medio, ¿sí? Y a donde llegaban le iban insertando el escudo de armas del lugar al que iba llegando y ahí se ve toda la ruta que llevaron de vuelo. Entonces, recorrieron distintos estados de la República. Entonces, la gente que viene a visitar aquí el museo viene y encuentra aquí el escudo de armas de su estado respectivo. En esos tiempos se buscaba con mucha ingenuidad, pero con mucha pasión, romper 3 marcas, que era más alto, más rápido y más lejos. Es decir, altitud, velocidad y alcance. Y este avión tuvo una prueba de alcance al recorrer tantos puntos de la República Mexicana. Pues una fantástica historia y bueno, nosotros los invitamos a seguir recorriendo el MUMA. Esto es Factor Ciencia, continuamos. Gracias. Un detalle que me llama la atención es el nose art o arte de nariz. Se refiere a los diseños o dibujos plasmados en la nariz del avión, en el morro. Aquí lo podemos ver. En un principio se realizaron para identificar las aeronaves. Con el paso de los años se convirtieron en un símbolo de buena suerte y de protección. Cuando vengan al MUMA no pueden dejar de hacer una cosa, y esto es tocar esta campana. Eso significa que han tenido una gran experiencia en este museo. Coronel, platíquenos sobre esta colección de aeronaves que se tienen aquí en su oficina. Bueno, esta es una colección particular, ya que yo me he dedicado a armar modelos a escala desde los 8 años de edad y traje esta colección porque tenemos aquí en el Museo Militar de Aviación 47 aeronaves, pero que no son todas las que ha tenido la Fuerza Aérea y algunas de ellas que no tenemos en grande, pues aquí las tenemos en pequeño. Uno de ellos, por ejemplo, es el avión Northrop F-5E Tigre 2, del cual también sí tenemos un ejemplar aquí en el museo y que todavía lo tenemos operativo en el Escuadrón Aéreo 401, aquí mismo desplegado en la base aérea de Santa Lucía. El Boeing 727-200, el Douglas DC-3, que pues se le conoce como el avión más importante de la historia de la aviación mundial, el Convair 580 Cosmopolitan, que sí tenemos el ejemplar en grande aquí en el museo, aviones como el Lockheed Electra, que lo tuvo Presidencia de la República, el Douglas DC-6, que también lo tuvo Presidencia, o también lo tuvo el Escuadrón 302 de la Fuerza Aérea, otro Hércules. Tenemos el Boeing 737, del cual tenemos actualmente un escuadrón. Tenemos aviones de la época de la Segunda Guerra Mundial, como es el avión Beechcraft AT-11, que sale en la película de A Volar Joven con Cantinflas de 1947. Tenemos su primo hermano, que es el Beechcraft C-45, ¿sí? Este avión sí tenemos un ejemplar aquí en el museo. Tenemos también algunos ejemplares del primer avión jet que tuvo México, que es el
de Havilland Vampiro, tanto de doble cabina como de cabina de un solo pasajero. Tenemos el bombardero B-25 Mitchell de la Segunda Guerra Mundial, el cual tenemos un ejemplar aquí en el museo. Es un avión muy interesante. El avión P-37 Steedman, ¿sí?, del cual tenemos aquí dos en el museo, el Douglas C-46, el Douglas A-24 Banshee, el North American T-28 Troyano y la Cessna 182. Tenemos una maqueta del campo aéreo de Porac en Filipinas, donde operó el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos aviones de la película Aviones. Esto pues es algo muy llamativo para los niños, porque aquí tenemos visitantes de distintas edades, desde niños pequeños de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿sí? Tenemos adultos mayores, tenemos niños con capacidades diferentes, tenemos aviones de la época clásica de la Fuerza Aérea Mexicana, como es el CLH, el CLC y el CLA, que estos tres aviones fueron construidos en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas entre 1915 y 1923, con tecnología propia mexicana. Así que esto es una pequeña galería en la cual también permitimos que la gente conozca más de la historia de la aviación mexicana, de la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, que este año cumple 108 años de existencia y que es un motivo de orgullo, no solo para los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también para todos los mexicanos. Tenemos también aviones que pertenecieron a la Secretaría de Marina Armada de México, aviones como el Grumman J-2F6 Dog o Patito, que es un biplano hidroavión. Tenemos el Sikorsky Kingfisher, que es también de los años 40, y tuvimos aquí alrededor de 5 ejemplares. Tenemos también en la versión terrestre, el mismo Sikorsky Kingfisher, tenemos el Douglas DC-3, que es un avión de transporte, el cual tanto lo tuvo la Fuerza Aérea como la Armada de México. Tenemos el avión Grumman E-2 Hawkeye, que era un avión más moderno de los años 90, 2000, que tuvo la Armada de México y que sirve de alerta temprana. Entonces esto pues nos da una variedad, que no solo son aviones de la Fuerza Aérea, también de la Secretaría de Marina Armada de México, y que nos permiten conocer más de la aviación militar mexicana. Seguimos en otro lugar del Museo Militar de Aviación y bueno, no deja de sorprendernos. Esta es una torre de control autodidáctica y para explicarnos qué es lo que hay aquí sigue con nosotros nuestro anfitrión, el coronel Bravo Álvarez. Coronel, explíquenos, por favor, qué tenemos aquí. Claro que sí. Esta es una torre de control didáctica en la cual a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a todos nuestros visitantes, los aproximamos al ambiente lo más cercano a la realidad de lo que es una torre de control, porque los aviones no solo vuelan gracias a los pilotos, sino al control de tráfico aéreo que hay diseminado en todo el país, gracias a los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, CENEAM. Entonces, aquí tenemos varias pantallas para que se puedan sentar el visitante, el niño, el joven, en el cual tenemos el programa Flight Radar, en el cual se escucha las comunicaciones de la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las comunicaciones reales. Reales, en tiempo real. Y tenemos todo el tráfico aéreo que en este momento está en nuestro país ocurriendo. Y aquí una facilidad que tiene es que, por ejemplo, tocamos y aquí nos dice qué tipo de avión es, qué vuelo es. Que, por ejemplo, yo sé que viene una tía mía de Tijuana que tomó el vuelo hace una hora, viene en camino a ver cómo va, dónde va. Ah, mira, ya va por Izcalli, por ejemplo, Cuautitlán Izcalli, ya va a llegar, ¿sí? Entonces, esto es una ayuda tremenda. Aquí tenemos una pantalla de radar similar a las que hay en las consolas de los aeropuertos, ¿sí? De las torres de control, en las cuales viene reflejado cada uno de los elementos
que integran el tráfico aéreo, ¿sí? Esto es muy importante porque no debe de haber aviones a menos de 300 metros de distancia uno de otro, por reglamentación internacional. Entonces, aquí vemos esta importancia. Aquí tenemos en la Fuerza Aérea un servicio de control militar de vuelos. Es decir, tenemos controladores de vuelo que se adiestran en el Colegio del Aire y realizan esa función en las distintas torres de control de las bases aéreas de la República, ¿sí? Entonces, con esto, a los jóvenes pues los introducimos a un aspecto muy real de lo que son las operaciones aéreas y cómo se controlan. En este caso, por ejemplo, muchas de las operaciones se llevan a cabo en idioma inglés. Eso también debe ser un aspecto motivacional para que estudien nuestros jóvenes. Pues muy interesante, realmente ha sido una súper experiencia. Yo le agradezco mucho, coronel, su conocimiento y que nos haya contagiado con su pasión por la aviación. Yo creo que esta no es la primera vez que vamos a estar aquí. Realmente este es un gran museo. Gracias. Sí, muchas gracias y es un placer recibirlos y pues aquí esperamos recibir a toda la audiencia del programa Factor Ciencia. Están en su casa aquí, en el Museo Militar de Aviación. Los esperamos pronto. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta emisión, donde pudimos apreciar una espléndida galería de aeronaves que nos hablan de la importante historia de la aviación en nuestro país. Nos despedimos desde el Museo Militar de la Aviación, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. Si ustedes quieren visitar el MUMA, pueden hacerlo de martes a domingo, de 10 a 16 horas. La entrada es gratuita. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.